Ok, chicos, entonces, la clase pasada, lo último en lo que nos quedamos fue que estábamos viendo cosas acerca de funciones, ¿no? Estábamos viendo más que nada, pues, qué era una función, ¿no? Y aparte de qué era una función, descubrimos que una función, pues, es un tipo especial de relación, ¿no? Y otra de las cosas que más importantes de las que vimos ayer es que existe algo que se llama el dominio, algo que se llama el rango y algo que se llama el codominio. Y eso, lo de rango, dominio, digo, perdón, dominio, rango y codominio son cosas con las que vamos a estar trabajando esta clase, ¿no? Entonces, para retomar un poquito lo último que estábamos viendo la clase pasada. La clase pasada les di una idea intuitiva de lo que era una función, por si tal vez se enredaron un poco en todas las definiciones que dimos ayer o todo lo que estuvimos viendo el día de ayer. Con esta idea intuitiva es más que suficiente para que ustedes sepan bien qué es una función. Les dije que pueden empezar a pensar a la función como si fuera una máquina o una fábrica. Les hice el ejemplo de los pasteles, ¿no? Tú le metes huevo, harina y algún otro ingrediente, no sé, una manzana, por decirlo así, o sea, ingredientes, ahorita es un ejemplo muy sencillo, pero supongamos que un pastel se hace solamente con huevos, harina y cualquier otro ingrediente, huevos, harina y manzana, por ejemplo, lo metes a tu maquinita y pues tu maquinita de pasteles te va a devolver un, este, un pastel de manzana. Me dicen en el chat, no habló de rango, o sí, sí, hablamos del rango o la imagen y ahorita lo vamos a retomar. Entonces, de hecho, lo vimos en, aquí, por aquí. Uy, está por aquí abajo. Dominio, codominio y la imagen. Eso lo vimos el día de ayer, pero no se preocupen que ahorita lo vamos a retomar. Entonces, regresando a esta idea intuitiva, les digo, puede empezar la función como una máquina en donde yo le meto unos valores de entrada, la máquina procesa estos valores, por así decirlo, y me devuelve unos valores de salida. A los valores de entrada vamos a decir que le estamos metiendo X, ¿no? Nuestros valores de entrada se llaman X. La maquinita la vamos a denotar pues con esta notación. F paréntesis X, que se lee como F de X, ¿no? Ese va a ser el nombre de nuestra máquina, por así decirlo. Y nuestra máquina, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver otros números, nos va a devolver números Y, ¿no? Entonces aquí una aclaración antes de seguir avanzando. Muchas veces, pues vamos a decir que F de X es exactamente lo mismo que Y, ¿no? Eso son como, ¿cómo decirlo? Como, pues son equivalencias. Esta cosa es lo mismo que Y, porque vamos a ver que esto se llama variable, pues simplemente una variable independiente. O sea, el valor de esta X es independiente porque yo puedo agarrar la X que yo quiera y meterla a la máquina. Por eso se llama variable independiente. Pero esta se llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende lo que yo le meta a la máquina, me va a devolver una cosa. O sea, esta cosa va a depender de lo que yo le meta. El resultado o el pastel, si lo quieren ver de esa manera, va a depender de los ingredientes que yo le meta a mi fábrica, a mi fabriquita de pasteles. Entonces, vamos a ir con un ejemplo pues un poquito más numérico. ¿Qué pasa si llamo a mi máquina o a mi f de x como x cuadrada menos 3? ¿Qué le digo? Vimos ayer un ejemplo con números. ¿Qué pasa si mi máquina en vez de una máquina de pasteles, es una máquina de cuentas, en donde yo le voy a meter números y me va a devolver otro número? Y yo le voy a decir, ok, máquina, te voy a meter un número X, pero a ese número que le vas a hacer, lo vas a elevar al cuadrado y ay, perdón, lo vas a elevar al cuadrado y le vas a restar 3, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si a esta máquina yo le meto un número 3? ¿No? Le meto un número 3, la máquina lo procesa, ¿qué hace la máquina? Este número 3 lo eleva al cuadrado y le resta 3. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Es 9. Y 9 menos 3 es 6, ¿no? Entonces, el resultado que me da la máquina, o sea, le metí un 3, la máquina procesó todo esto, ¿y qué me va a devolver? Me va a devolver un 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, f de 3 o la máquina
Si a la máquina le meto el valor de 3, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver 6, que es exactamente, pues este 6 es Y y esta F de 3 también es Y, por eso. Entonces, vamos a sustituir, profe. Ajá, sí, justo como lo estábamos haciendo al principio en álgebra, que estábamos viendo valor numérico de una expresión algebraica, pues este tema es como el valor numérico de una función. Y los que estuvieron tomando álgebra conmigo, no sé si son todos, les hice ese comentario de que, ojo aquí en en el valor numérico de una expresión algebraica, porque es un concepto que nos va a ayudar mucho al momento de entender las funciones y efectivamente. Dependiendo del valor que yo le meta a mi función, me va a devolver otro valor. ¿Ok? Sí, Entonces, profe. pues sí, otra vez les recalco, f de x, muchas veces en vez de f de x voy a usar y, que es exactamente lo mismo. O sea, mi máquina se puede llamar f de x o se puede llamar y mi resultado también pues se va a llamar y. Ahorita vamos a esclarecer un poquito eso. Entonces, sí. Ahora, ¿qué pasa si tengo otra máquina diferente? Si a esta máquina le asigno pues esta cuentita, le digo, al número que yo te meta, le vas a sumar uno y lo vas a dividir entre ese mismo número menos uno. ¿No? Esa es mi máquina. ¿Ok? Aquí está. X más uno dividido X menos uno. Y me pregunto, ¿qué pasa con el valor de f de menos 2? Si a mi maquinita yo le meto el número menos 2, ¿qué va a hacer con el número menos 2? Pues va a ser esta cuentita, que voy a poner aquí f de menos 2, va a ser igual a menos 2 más uno dividido menos 2 menos uno. ¿Cuánto es menos 2 más uno? Es menos uno. ¿Y cuánto es menos 2 menos uno? Es menos 3. ¿Cuánto es menos entre menos? Pues es más. Y eso me devuelve un tercio. Entonces, el valor que me va a devolver la función después de hacer toda esta cuentita va a ser un tercio. ¿Ok? Oiga, profe, ¿por qué el 3, el primer 3, no es positivo? El primer 3, ¿cuál? Ujú, el del resultado, el -3. ¿Este? Ajá. ¿Por qué no es positivo? Pues porque estamos haciendo una suma de... Uy, se me va el nombre. De negativos. Menos 2 menos uno me da como resultado menos 3. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces sí, a la maquinita le meto valores, en este caso le metí el valor de menos 2, me hace esta cuentita y me va a devolver el valor de un tercio. Y yo puedo experimentar con todos los valores que a mí se me ocurran. Por ejemplo, no sé, puedo meterle el valor de 5. Le meto el valor de 5. ¿Qué valor me va a devolver esta maquinita? Ese sería f de... Uy, perdón. Esto ya no sería f de menos 2, ya sería f de 5. La maquinita f de 5 me va a devolver 5 más 1 dividido 5 menos 1. 5 más 1 es 6 y 5 menos 1 es 4. Y esto lo puedo simplificar. Mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. Y hasta ahí entonces la maquinita me va a devolver 3 medios. ¿Ok? Entonces le metí un 5, la maquinita lo procesó y me devolvió un 3 medios. Eso es todo la idea intuitiva de cómo funciona una función, valga la redundancia. Entonces, sí, esa es la forma de cómo sacamos los valores de una función dependiendo el valor que le metamos pues a dicha función, ¿no? Entonces, uy, ¿alguien tiene su micrófono prendido? Si lo puede apagar, por favor. Ok, entonces, vamos a empezar a hablar de rango, dominio y rango o imagen de una función. ¿Va? El rango o imagen son exactamente lo mismo, son dos nombres que se le dan a la misma cosa, es el mismo concepto, solo que a veces se le llama rango o a veces se le llama imagen, dependiendo del libro, dependiendo del autor o dependiendo de quién esté redactando las cosas. Pero comúnmente en los exámenes a mí me ha tocado que siempre le llaman rango, pero puede también que se llame imagen, así que pues tengan en cuenta esto, que lo pueden llamar como rango o imagen. El dominio siempre va a ser el mismo, siempre, pues, siempre va a llamar dominio. Entonces, para saber cuál es el rango, dominio y rango de una función, y pues vamos a poner este ejemplo.
Vamos a suponer que tengo un conjunto A, que un conjunto pues ya sabemos que es una colección o una bolsita en donde metemos varias cosas, en este caso vamos a meter números, y un conjunto B que tiene al 2, al 4 y al 6, el conjunto A tiene al 1 y al 3, y a mi función la voy a definir así, como mi maquinita lo que va a ser esta cuenta, al número que yo le meta le va a sumar 1, ¿ok? Entonces, si le meto el 1 a mi maquinita f de 1, ¿qué me va a devolver? Pues va a devolver 1 más 1, que 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces el 1 va a estar relacionado con el 2. Déjenme lo pongo de otro color. El 1 va a estar relacionado con el 2, ¿va? ¿Y qué pasa si le meto este 3? Si le meto f de 3, mi maquinita le va a sumar 1 y me va a devolver un 4. Entonces el 3 va a estar relacionado con el 4, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Mi dominio va a ser estos dos, todo el conjunto A prácticamente. Y esa es una característica de una función, que es otra es parte de la definición formal de función, solamente que no se los mencioné, pero pues hágame caso. El dominio de una función, para que sea función, siempre tiene que ser todo el primer conjunto, todo el conjunto A en este caso. Para que sea función tiene que ser todo, todo, todo. Profe, Supongamos, dime. ¿y el 6 ya se queda solo o no se le puede poner f de 5 más uno? Ah, justo a eso vamos, justo a eso Parte del vamos. codominio. Ajá. Entonces, a esto se le llama el dominio. Ayer vimos que si al conjunto, a ese primer conjunto se le llama dominio, a ese segundo conjunto, ¿cómo se le llama? Se le llama codominio, ¿no? Y el codominio siempre, siempre, siempre va a ser todo el conjunto B, absolutamente todo, 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 todo el conjunto B. Estos tres números, si aquí hubiera 1000 números, pues el codominio serían todos esos 1000 números. Pero ¿cuál es el rango? El rango tiene que ver mucho con el codominio. El rango son solo estos numeritos, los números que sí que están relacionados con algún número del dominio. En este caso es el 2 y el 4. El 6 ya no, porque no hay ninguna flechita o ninguna rayita que me diga que el 6 viene de alguna parte del dominio. ¿Sí me entienden? Por eso dejé este 6 huerfanito para que se entendiera la explicación. Entonces, estos dos números, el 2 y el 4, son mi imagen. Se lo voy a poner aquí. Imagen. O bueno, lo voy a poner como rango porque siempre se ocupa mejor rango. Rango o imagen. Entonces, siempre todo el conjunto A va a ser mi dominio. Todo el conjunto B va a ser mi codominio. Y los elementos del codominio que están relacionados con algún elemento del dominio va a ser mi rango o mi imagen. ¿Ok? En este caso, ahorita su compañero me dijo, oye, ¿qué tal si tengo un 5 acá? Entonces, f de 5 sería 5 más 1, ¿no? Y 5 más 1 sería 6. Entonces, el 5 estaría relacionado con el 6. ¿Y qué pasa aquí? Esa es otra función nueva, ¿no? En donde el rango, ahora sí que sí, son todos estos números. En este caso, el codominio y el rango coinciden. Que esto puede pasar, que el codominio y el rango coincidan, sean exactamente el mismo conjunto. De hecho, es una función especial que le llamamos suprayectiva, que bueno, no, por suerte de ustedes no van a tener que lidiar con todos estos conceptos que vienen después de funciones, que si función inyectiva, que si función suprayectiva, que si función biyectiva. Pero pues lo hago solamente por comentario. Cuando el dominio y el rango son exactamente lo mismo, se les llama una función suprayectiva, pero bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema. Me dicen, ¿es diferente a permutaciones esto, cierto? Sí, no estamos hablando de permutaciones, estamos hablando de funciones. No sé, o no sé muy bien cuál es tu duda en específico. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Pero sí, si hubiera un 5 aquí en el dominio, eso significaría que este 5 iría a caer a este 6. Entonces, pues sí, mi 6 sería parte de la imagen, pero pues en ese ejemplo no está. Entonces, así se queda. Y bueno, entonces, vamos a suponer también que aquí tengo, no sé, un 6, ahora sí. ¿O qué les gusta? Voy a poner un 4, sí, un 4. Voy a suponer que aquí tengo un número 4.
¿Qué va a pasar con este número 4? ¿Qué pasa si le aplico la función f de 4? Me va a dar igual a 4 más 1. Y esto me va a dar 5. Pero no hay ningún 5 aquí en el codominio, ¿verdad? O sea, no hay ningún número 5 aquí que yo pueda relacionar con esto. Sería 4 más 2, ¿no, profe? No, 4 más 1 porque mi función la puse así. O sea, mi función es a cualquier numerito que tú le metas, le vas a sumar 1. Por eso 4, si le meto 4 a mi función es 4 más 1 y me va a devolver un 5. Entonces me doy cuenta que aquí no hay un 5, aquí no hay ningún 5. Entonces esto que estoy haciendo ya no es una función, porque pues mi función no está definida en 4. Si le meto un 4, pues no lo puedo relacionar con ningún otro elemento de acá. Entonces por eso les hice ese comentario que para que sea función, el dominio tiene que ser todo el conjunto. En este caso el 4 no pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque si yo le aplico la función al 4, no hay ningún otro número en el otro conjunto con quien yo lo pueda relacionar. Pero bueno, este es un caso especial. Regularmente siempre, bueno, ya vamos a llegar a ver funciones racionales en las que van a aparecer algunos numeritos que no están dentro de la función y los vamos a llamar asíntotas, pero ya llegaremos a ese tema y veremos a cómo resolver este problema que tenemos en cuando si tenemos un numerito en el dominio y resulta que no va hacia ningún lado del codominio, pues tenemos que hacer algo. Básicamente tenemos que arrancar este número. Si yo tuviera un 4 aquí, lo que hago es este 4 prácticamente lo borro. Le digo, pues no existe, lo voy a quitar. Y ya, estoy arreglando mi función. Pero vamos a ir más adelante. Esto es como una idea un poquito intuitiva. Vamos a estar resolviendo ejercicios y ya todo se va a entender un poquito mejor. Entonces, pues vamos a resolver unos ejercicios. Hablando de ejercicios, aquí tengo unos ejercicios. Más que nada para esclarecer un poquito todo este asunto que estamos viendo de lo que es una relación, qué diferencia tiene una relación con una función. Entonces, recordemos, la primera pregunta me dice, ¿cuáles de los siguientes conjuntos representa una función? El conjunto A es, recordemos que una función es un tipo especial de relación en la que la primera entrada solamente a ver, la primera entrada solamente está asignada a un solo elemento del codominio. O sea, ahorita es medio confuso, pero regresando a la definición que di ayer, es que a cada punto del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. Pero bueno, a ver, miren. Una relación que definimos ayer que era un conjunto de parejas ordenadas, ¿no? De parejitas ordenadas así de esta forma, A, B, entre paréntesis. Una relación es un montón de parejitas ordenadas metidas en una bolsa, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, eso es una relación. Para que sea función, lo que tiene que pasar es que si yo le meto un -2, por ejemplo, en este ejemplo, si yo le meto un -2, el -2 solamente me va a devolver un solo número. De nuevo con el ejemplo de la fábrica. Si yo le meto a la fábrica harina, huevos y manzana, me va a devolver siempre me va a devolver un pastel de manzana. Es ilógico que si yo le meta huevos, harina y manzana las veces que yo quiera, es ilógico que alguna vez me devuelva, no sé, un pastel de durazno, porque no tiene sentido. Si yo le metí pues, los ingredientes para un pastel de manzana, no me puede devolver un pastel de durazno, ¿sí me entienden? Entonces, sí, si yo le meto un -2 en este ejemplo, siempre me tiene que devolver un solo número. En este caso, en este primer ejemplo, el inciso A, vamos a enfocarnos en el inciso A. A mi función, a mi supuesta función, yo le metí un -2 y me devolvió un 3. Esta es la X y esta es la Y. Yo le metí un -2 y me devolvió un 3. Y también le volví a meter un -2 y me devolvió un 5. Ok, entonces aquí hay algo raro, porque le metí dos veces la misma variable y me devolvió dos resultados diferentes. Eso es pues un poco raro, ¿no? Entonces esto no es una función.
¿Sí me entienden? Le metí exactamente el mismo valor y me devolvió dos valores diferentes. Vamos con el inciso B. Aquí le metí un 1 y me devolvió un 3. Aquí le metí un 1 y me devolvió un 4. Entonces, esto tampoco es función. Igual, aquí le metí un 1 y me devolvió un 5. Entonces, esto ya de plano no es función. Le metí 3 veces el mismo valor y en esas 3 ocasiones me devolvieron resultados diferentes. Entonces, esto no es una función, es una relación. El inciso C me dice, tengo un -2 y me devuelve un 3. Tengo un -1 y me devuelve un 3. Tengo un 2 y me devuelve un 5. Aquí les hago la pregunta a ustedes, ¿esto será una función o no? No. ¿No? Sí. ¿Por qué piensan que no? ¿O por qué piensan Sí. que sí? Sí. No se repite ninguno de esos. Ajá, sí. No hay valores de aquí, del valor de X, que se repitan, porque aquí tengo -2, -1 y 2, ¿no? Esa es una primera observación. Luego, la segunda observación, o por lo que algunas personas podrán decir que no es una función, es que aquí tengo un 3 y aquí tengo un 3. O sea, le metí un -2 y me devolvió un 3. Aquí le metí un -1 y me devolvió un 3. Y podrían decir ustedes, oye, pero qué raro, ¿no? Le estás metiendo dos números diferentes y te está devolviendo el mismo resultado. Eso sí puede pasar al momento de hablar de una función. Fíjense que es diferente mira, es diferente que yo le meta el mismo valor varias veces y me devuelva resultados diferentes, como es en estos dos ejemplos. Es diferente a que yo le meta valores diferentes y me devuelva resultados iguales. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, por así decirlo. Pero sí, efectivamente, puede pasar que en una función yo le meta diferentes valores y me devuelva exactamente el mismo resultado en todas ocasiones. ¿Sí? Pero siempre es función esto, porque siempre que le devuelvo un -2, siempre me va a devolver un 3. Siempre que le meto un -1, siempre me va a devolver un 3. Y aquí siempre que le meto un 2, siempre me va a devolver un 5. Pero es efectivamente, esto sí es una función, porque sí cumple con mi definición. ¿Va? Y esta la D no es una función. ¿Por qué? Porque aquí le metí, por ejemplo, le metí un 2 y me devolvió un 8, y le metí un 2 y me devolvió un -9. Le metí dos cosas iguales y me devolvió dos cosas diferentes, entonces esto tampoco es una función. ¿Va? Entonces mi respuesta correcta es el inciso C. Vamos con la pregunta 2, que es Profe, exactamente... ¿podría reiterar por qué era la C, porfa? Ok, la C es porque le estoy metiendo valores de entrada diferentes, ¿no? Tengo un -2 y me devuelve un 3. Tengo un -1 y me devuelve un 3. Y tengo un -2 y me devuelve un 5. Digo, tengo un 2 y me devuelve un 5. La definición de una función es que siempre, así de manera intuitiva o hablada, es que siempre que le meta un valor, solamente me va a devolver un único resultado. En este caso sí cumple esta definición porque siempre que le meto un -2, me va a devolver un 3. O sea, si aquí dijera, oye, te voy a meter otro -2 y otro -2 y me devuelves un 2, aquí esto ya no sería función, porque le estoy metiendo un -2 y me devuelve un 3, y luego le voy a meter otra vez un -2 y me devuelve un 2. Entonces, esto ya no es una función, porque le estoy metiendo exactamente los mismos valores y me devuelve dos resultados diferentes. Pero pues ese no es el caso. En este caso le estoy metiendo, siempre le estoy metiendo valores diferentes y me devuelve un único valor de salida. Entonces, esa es Profe, la ¿y no definición, importa perdón. que sean los resultados iguales? No, por eso es lo que les estoy comentando, que hay veces, hay un tipo, bueno, vamos a verlo en la clasificación de funciones, hay muchos tipos de funciones que se comportan pues, vamos a ver, de maneras características, y hay un tipo especial de función que siempre que le meto cosas diferentes, le meto un -2, le meto un -1, o le meto cualquier número que a mí se me dé la gana, siempre me va a devolver el mismo resultado. En este caso le metí un -2 y me devuelve un 3, le metí un -1 y me devuelve un 3. Eso no me impide para nada que no sea función, eso perfectamente puede pasar. ¿Sí?
Ok, profe, gracias. Sí, no te preocupes. Entonces vamos a resolver el ejemplo 2, que es exactamente la misma dinámica que con el ejemplo 1. De los siguientes conjuntos, ¿cuál no es una función? Vamos a empezar. Ese primero, ¿será o no será función? Le estoy metiendo 1 y me devuelve 2. Le estoy metiendo 3 y me devuelve 4. Y le estoy metiendo 4 y me devuelve 5. Eso no es una función. Ustedes díganme. Sí es Ya. función. Sí es. Sí, ¿no? Efectivamente. Esta A sí es función, ¿no? La B, le estoy metiendo un 2 y me devuelve un 3. Le estoy metiendo un 3 y me devuelve un 4. Y le estoy metiendo un 4 y me devuelve un menos 2. Eso no es función. También es función. Sí, ¿no? También es función. Uy, también, ahí está. También es una función en la B. La C, le estoy metiendo un 1 y me devuelve un 2. Le estoy metiendo un menos 1 y me devuelve un 3. Y le estoy metiendo un 3 y me devuelve un menos 1. ¿Será o no será función? También es función. También, ¿verdad? También porque siempre al valor de entrada me devuelve un único valor de salida. ¿Y la D? ¿La D será o no será función? Le estoy metiendo un 1 y me devuelve, digo, un menos 1 y me devuelve un 3, No. efectivamente. Y le estoy volviendo a meter un menos 1 y me devuelve un 2. Aquí le estoy metiendo exactamente la misma cosa y me está devolviendo resultados diferentes. Entonces esto no es una función, ¿ok? Pero la pregunta me dice, ¿cuál de estos conjuntos no representa una función? Pues el que no representa una función es este, el inciso D. El inciso D va a ser la respuesta correcta a esta pregunta, ¿no? Ese es el único que no es función. Va, chicos. Entonces, la pregunta número 3 me dice, ¿qué pasa? Otra vez en el concepto de maquinita. ¿Qué pasa si a mi función le digo, oye, maquinita, oye, función, hazme esta cuenta? Al número que yo te meta, lo vas a multiplicar por 3 y lo vas a elevar al cuadrado y le vas a restar 1 y lo vas a dividir entre le vas a sacar de nuevo el doble y le vas a sumar 1. O sea, vas a agarrar 3x al cuadrado menos 1 dividido entre 2x más 1 y esa va a ser la cuentita que vas a hacer, ¿no? ¿Qué pasa si a esta maquinita de 3x cuadrado menos 1 sobre 2x más 1 le metes un menos 2, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la función evaluada en menos 2? Entonces tengo que agarrar mi función, voy a ponerla aquí al ladito, mi función f de menos 2. F de menos 2 quiere decir que x vale menos 2, ¿no? Lo voy a poner acá. Entonces, esto sería, en vez de x voy a escribir menos 2. 3 menos 2 al cuadrado menos 1 dividido 2 por menos 2 más 1, ¿no? ¿Cuánto es 3 por menos 2 al cuadrado? Primero, menos 2 al cuadrado es 4. Eso sería 3 por 4. Y 3 por 4 es 12, ¿no? Uy. 12 menos 1 es 11. Entonces lo de arriba sería 11. Y lo de abajo, ¿cuánto es? 2 por menos 2 es menos 4. Más 1 sería menos 3, ¿verdad? Entonces el resultado sería menos 11 tercios. Y el resultado, pues, es el inciso A, ¿no? ¿Puede explicar otra vez la parte de abajo de la fracción, por fin? Esto. Sí, eso, por favor. Mira, 2 por menos 2 es menos 4. Me falta agarrar este más 1. Y menos 4 más 1, pues es menos 3. Esto es 3 por 4 menos 1, que es 11. Sí, ya entendí. Gracias. Sí. Ok, entonces mi inciso, digo, mi pregunta 3, el inciso correcto es la A. Es el A. La pregunta número 4 me dice, si tengo esta maquinita o esta función, uy, está mi cursor, esa función que me dice x cuadrada menos 3x más 2, esa es la cuentita que yo voy a hacer. Y me dice, ¿cuánto valdrá la función evaluada en 1? Profe, Si a la en función, la pregunta 3, disculpe que le interrumpa, no es la de, la D, no, esta, ahí, esta. Hola. sí, ajá, esa. O, a ver.
No, pues ya hicimos la cuenta y me da que no. Pero déjame checar aquí. Aquí tengo las cositas. No. No, olvídalo. No. De todas formas, aquí está la cuenta. O sea, mira, mi función es esta. Mi maquinita es esta. 3x cuadrada menos 1 dividido 2x más 1. ¿No? ¿Qué me está diciendo la pregunta? A esta función le vas a meter menos 2. Entonces, en vez de todos los lugares donde veas la x, aquí y aquí, en vez de escribir la x, le vas a escribir un menos 2. ¿Va? Entonces, ¿qué está haciendo mi maquinita? Está haciendo toda esta cuenta que está acá. Menos 2 al cuadrado, que me da como resultado, me da 4. Y 2 por menos 2 me da como resultado menos 4. Entonces, 3 por 4, 3 por 4 me da como resultado 12. Pero todavía tengo este menos 1. Y menos 4 por 1 me da como resultado menos 3. ¿Ok? Digo, menos 4 más 1 me da como resultado menos 3. Y Yo me equivoqué al multiplicar, una disculpa. sí, no te preocupes. Entonces sí, el resultado es esto, menos 11 tercios. ¿Va? Ok, entonces la pregunta número 4. Si f de x es x cuadrada menos 3x más 2, ¿cuál es el valor de la función evaluada en 1? F de 1. Eso es facilito, ¿no? Entonces, me dio 0. Dice, uy, si te dio 0, entonces pues hiciste alguna cuentita mal o te... Ajá, Da tienes menos que... uno. Manden. Hablas de la 4, ¿no? Perdón, yo todavía Claro, estoy en la 3. Bueno, entonces esta función evaluada en 1 es, perdón, 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. Eso dará igual, 1 al cuadrado es 1 y menos 3 por 1 es menos 3 más 2. Eso sería 1 menos 3 es menos 2 más 2. Esto es 0. ¿No? Entonces sí, la respuesta correcta es 0. Me asustó, profe, yo también ya lo había dicho y me sacó 0. Sí, es que yo pensé que estaban hablando todavía del problema 3. Perdón. Entonces sí, la respuesta al problema 4 es 0. Va, entonces el problema 5 dice, si el dominio de la función f de x igual a 3x menos 2 es el conjunto 1, 2, 3 y su contradominio es el conjunto, bueno, contradominio o codominio son dos formas de escribir exactamente lo mismo, significan lo mismo. Entonces, si su codominio, voy a decir, es el conjunto 1, 4, 7 y 10, ¿cuál es el rango de la función? Ahorita es un ejemplo como les había puesto hace rato. Déjenme, pongo un poquito más de espacio para empezar a ver esto. Sí, ahorita les doy tiempo de copiar. Uy. El inciso 5 me dice, ¿qué pasa si mi dominio es este conjunto? Lo voy a poner con diagramitas de Venn para que sea más gráfico. Uy, no encuentro. No, aquí está. Me dice, mi dominio es el conjunto formado por 1, 2 y 3. Y mi codominio es el conjunto formado por 1, 4, 7 y 10. ¿Cuál es el rango de la función? Si mi función es esta maquinita, me va a hacer esta cuenta, 3x menos 2. ¿Qué pasa? Si a mi función le meto un 1, ¿qué me va a devolver? A ver, voy a ponerlo aquí al ladito. Si a mi función le meto un 1, ¿qué me va a devolver? Pues me va a devolver 3 por 1 menos 2, ¿verdad? Y 3 por 1 menos 2 es 3 menos 2 y esto es 1. Entonces, si a mi función le meto un 1, me va a devolver un 1. Entonces están relacionados de esta manera. Al 1 lo va a mandar al 1, ¿no? ¿Qué pasa si a mi función le meto un 2? Sería f de 2 es igual a 3
por 2 por menos 2. Y esto sería igual a 3 por 2 es 6, menos 2. Eso sería 4. Entonces el 2 está relacionado con el 4. ¿Va? ¿Qué pasa si a mi función le meto un 3? Eso sería f de 3 es igual a 3 por 3 menos 2. 3 por 3 es 9, menos 2. Esto es 7, ¿no? Entonces, el 3 me lo va a mandar al 7. Y ahí está. Entonces la pregunta dice, si el dominio es esto, el codominio es esto, y la función es esto que está aquí. ¿Cuál es el rango de la función? Recordemos, esto se llama dominio. Esto es codominio. ¿Y el rango qué es? El rango son los elementos del codominio que están relacionados con algún elemento del dominio. ¿Y cuáles son? Pues los que tienen las flechitas verdes. Entonces mi rango es esto, son estos números, el 1, el 4 y el 7. Mi rango es el conjunto. Siempre cuando estoy hablando de conjuntos voy a poner llavecitas. Que tiene al 1, al 4 y al 7. ¿Ok? Entonces mi respuesta correcta es el inciso D. ¿Va? ¿Sí está claro este último ejemplo? Sí, Sí, profe. sí, sí, profe. Ok. Entonces vamos a avanzar. Déjame ver si no se me saltó nada. Ok. ¿Podríamos copiar, profe? Oh, sí, les voy a dar tiempo para copiar. ¿Quieren copiar Profe, estos ejercicios o cuál? Dime. es que sí le entendía todo, pero a la primera no le entendí nada. Solo la fue a la pri- primera a la que no le entendí. A Ajá, a esta. la primera. A todo Ah, lo ok, demás. No, ahorita. a la primera pregunta. ¿A cuál pregunta? Pues digo, a A la esta. 1. A esta. Anda. Ujú. Ajá. Ok, ahorita mira, vamos a repetirlo. Eh, voy a borrar todo esto y vamos a empezar de nuevo. Me dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos me representa una función? Recordemos, el concepto de función es que si yo le meto un valor a mi maquinita, me tiene siempre que devolver el mismo valor. Si estás de acuerdo, vamos a regresar aquí. ¿Qué pasa si a mi maquinita le meto un número X? Siempre me va a devolver siempre un número Y. Así la maquinita lo va a procesar, y siempre me va a devolver el mismo número, el mismo resultado. Es ilógico, piensan un poco, es ilógico que yo le meta siempre el mismo número de entrada y de repente me devuelva diferentes resultados, ¿no? O sea, si siempre va a ser la misma cuenta, como por qué me va a devolver diferentes resultados. Esa es la idea que hay que tener detrás de una función. Entonces, si yo le meto el número, en este caso que está aquí en este ejemplo, si yo le meto el número menos 2, me está diciendo, uy, perdón, si yo le meto el número menos 2, me está diciendo que me está devolviendo un 3. Pero de nuevo aquí, se le estoy metiendo otra vez el menos 2 y me dice que me devuelve un 5. Entonces es ilógico, ¿no? O sea, que yo a mi maquinita me está diciendo que le voy a meter un menos 2 a la máquina va a hacer cuentitas y me va a devolver ¿qué habíamos dicho? Un 3, ¿no? Y digo, pues quiero comprobar otra vez. Le vuelvo a meter el menos 2 a la maquinita, otra vez hace su trabajo y resulta que me devuelve un resultado diferente, me devuelve un 5. Entonces, si lo quieren ver así de esa manera, es como si la maquinita está rota, si la maquinita no funciona. Entonces, es ilógico que me devuelva dos resultados diferentes si yo le metí la misma cosa, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, cuando pasa que le meto cosas iguales y me devuelve resultados diferentes, eso ya no es una función, es una relación. Entonces, esto no es función. Aquí también le meto el 1 y le meto el 1 y me devuelve un 3 y me devuelve un 5. Entonces, esto ya no es función. Aquí le meto, bueno, en ese último ejemplo, le meto un 2 y le meto otra vez un 2 y aquí me devuelve un 8 y aquí me devuelve un menos 9. Entonces, esto tampoco es función. Pero aquí sí. Aquí sí, ¿por qué?
Le estoy metiendo -2 y solamente me está devolviendo un 3. Le estoy metiendo un -1 y solamente me está devolviendo un 3. Y le estoy metiendo un 2 y solamente me está devolviendo un 5. Entonces podrían confundirse aquí, oye, pero le estoy metiendo un -2 y me devuelve un 3. Y aquí le estoy metiendo un -1 y me devuelve un 3. Eso está un poquito raro, ¿no? No, es algo que puede pasar. Puede ser que yo le meta un número, que hemos dicho acá, un -2 y un -2 y un -1. Yo le puedo meter un -2, la maquinita hace cuentitas o hace instrucciones y me va a devolver, que habíamos visto, un 3, ¿no? Pero siempre me va a devolver un 3, siempre que yo le meta el -2, siempre, 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 siempre me está devolviendo un 3. Pero también puede pasar que yo en vez del -2 le quiera meter un -1 y puede que también me devuelva un 3. ¿No? La maquinita hace cuentitas, hace todo. Uy, perdón, era un 2. No, sí era un -1, ¿verdad? Sí, un -1. Le meto un -1 y me devuelve un 3, pero esto es algo que perfectamente puede pasar. Puede pasar que yo le meta dos valores diferentes, pero me devuelva exactamente el mismo valor en ambos casos. Eso no me rompe mi máquina, eso no quiere decir que mi máquina está mal, simplemente es un tipo especial de máquina que ahorita vamos a ver en diferentes tipos de funciones que siempre me va a devolver un mismo valor, pero sí es una función, ¿va? Sí, está claro. Sí, está claro. Ok, ¿Le puede quitar los rayoncitos que tiene para poder copiar bien? Que no se ve. estos Por... rayoncitos, No, las X nada más. va. Entonces les dejo ahí un momentito para que copien. Ok, entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, sigue siendo de funciones, pero vamos a ver que existen diferentes tipos de funciones. La primera función que vamos a estudiar ahorita es una función que la llamamos función constante. ¿Por qué? Ahorita les había dicho, hecho el comentario de que hay funciones especiales en las que yo les voy a meter cualquier valor, pero siempre me va a devolver exactamente lo mismo. Siempre me va a devolver un valor constante. Por eso se llama función constante, que se escribe de esta forma: f de x es igual a c. Pero esta C no es una letra, o sea, no me quiere decir una letra, o sea, puede ser un número. Por ejemplo, si f de x vale, f de x vale 5, ¿qué me quiere decir esta función? Que no importa qué número le ponga, si le pongo el 1, si le pongo el 2, si le pongo el 3, si le pongo el 4, si le pongo el 5, siempre me va a devolver el 5, ¿va? Eso es lo que me está diciendo esta máquina, es la máquina o es la función más simple que podemos hacer, una función constante, en donde pues aquí ese numerito en y es 5, ¿va? Y siempre si le meto el 1 me va a devolver el 5. Si le meto el 2 me va a devolver el 5. Si le meto el 3 me va a devolver el 5. Si le meto el 4 y así. ¿Y qué pasa cuando uno todos estos puntos? Pues me dibuja una recta así, horizontal, acostadita. ¿Va? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio es absolutamente todos los números reales. Recordemos, cuando estamos hablando de dominio y rango en funciones ya en el plano cartesiano, el dominio siempre va a ser el eje de las x's y el rango va a ser el eje de las y. Bueno, el rango va a estar dentro del eje de las y porque eso sería mi codominio y eso sería mi rango. Digo, perdón, siempre. Eso sería mi codominio y eso sería mi dominio, ¿va? Codominio y dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio aquí me está preguntando si la función existe en absolutamente todos los números. Entonces aquí voy a sacar aunque es un poquito tonto el, el problema, pues igual voy a sacar GeoGebra porque nos va a ser muy útil para estar estudiando esto.
Déjame ver si puedo pasar a GeoGebra aquí. Voy a dar pantalla. Lo voy a pasar acá. Va, se supone que aquí ya ven GeoGebra, ¿verdad? Ya. Ok, Ya. esa es una función constante. Está aquí, lo puse con verdecito. F de x es igual a 2, en donde no importa el x que yo le ponga, siempre me va a devolver un 2. ¿Y qué pasa aquí? Me doy cuenta, en el 1 hay función, ¿verdad? Así, hasta que yo me vaya al número más grande que yo conozca, siempre va a haber función, de aquí hasta infinito. ¿Y qué pasa con los negativos? Siempre, 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 por más que me muevan los negativos, siempre hay función, ¿verdad? Siempre está esa línea. Entonces, eso quiere decir que el dominio de mi función, porque recordemos, mi dominio es el eje X, es todo el eje X. ¿Y quién es todo el eje X? Son absolutamente todos los números reales. Entonces, déjenme pasar al OneNote. Entonces, el dominio va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y quiénes son esos números? Pues son los números reales, ¿ok? Entonces puede que a veces en su examen les pregunten acerca del dominio y lo pueden presentar de esta forma, ya sea como intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito, o les pueden poner, pues es R, esta R con 2 rayitas, que se refiere al conjunto de los números reales, o pues básicamente prácticamente de todos los números con los que han trabajado desde siempre, ¿no? Entonces, ese es mi dominio. ¿Y cuál es mi rango? Vamos de nuevo al GeoGebra. GeoGebra. Va. Aquí, recordemos que el eje vertical es el codominio. ¿Y cuál es el rango? El rango son los valores del codominio que están relacionados con algún valor del dominio. ¿Ok? Entonces, les hago esta pregunta. En el número 4, el número 4 que está aquí, ¿existe función? No, ¿verdad? No hay nada No. aquí en el 4. En el 0, ¿existe función? Tampoco. En el 2, ¿existe función? Sí. Y de hecho el 2 es el único valor en esta función constante en el que sí que hay función. Entonces, mi rango es simplemente ese valor que yo le di. Ese valor, pues lo voy a llamar C, ¿no? C, que es un número. Mi rango es ese numerito C. En este caso, el rango de este sería el conjunto que solamente tiene el número 5. ¿Va? Entonces, Sí, profe. otro tipo de función importante, que de hecho esta función la van a ver mucho ya cuando entremos a geometría analítica, que es la función lineal. Lineal lo pueden ver como, pues, ¿qué les quiere decir lineal? Pues una línea, ¿no? Eso también era una línea, pero eso es una línea un poquito especial, es una línea completamente horizontal. Aquí la función lineal nos va a dibujar una línea inclinada o una línea, pues sí, torcidita. Entonces, la función lineal va a estar descrita de esta manera, ax más b, en donde a y b son numeritos cualquiera, a y b son cualquier numerito, y mi variable pues es x. Entonces esto puede resultar un poquito mareador, entonces les voy a poner un ejemplo. La función lineal más simple es, no sé, simplemente multiplicar mi x por algún número, no sé, bueno, yo agarro el número. Voy a multiplicar a x por 3, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir mi función acá? A cada valor que yo le meta a x, lo voy a multiplicar por 3. Entonces, f de 1 me va a devolver un número, f de 2 me va a devolver otro número. Lo vamos a ver en el GeoGebra. A ver. Voy a poner aquí f de 3x. Me dibuja esta línea, ¿no? Entonces, mi función, ¿qué hace? Al 1 lo va a multiplicar por 3. ¿Y 1 por 3 cuánto es? Es 3, ¿verdad? Es este puntito que está aquí.
Y sí, aquí al 1 me devuelve 3y y me devuelve este puntito que está aquí. Al 2 lo multiplica por 3 y 2 por 3 pues es 6. Me va a llevar hasta 6y y es este puntito que tengo aquí. El 3 lo va a multiplicar por 3 y me va a devolver un 9, ¿no? Que es este número, pues este punto que está aquí. Aquí está el 3 en x y aquí está el 9 en y. Entonces, la función lineal va a resultar de yo multiplicar a mi x por algún valor. O también puedo dejar a la x solita, por ejemplo. Si dejo a la x solita, es como si lo estuviera multiplicando por 1. Si dejo a mi x solita, ¿qué está haciendo la función? Si yo le meto el valor de 1, me va a devolver 1. Si yo le meto el valor de 2, me va a devolver 2. O sea, a f de x, mi función f de x siempre me va a devolver el numerito que yo le metí. Eso es lo que quiere decir esta función. Si yo le meto el 1, me va a devolver el 1. Si yo le meto el 2, me va a devolver el 2. Si yo le meto el 3, me va a devolver el 3. Y me va a dibujar esta línea inclinada. Entonces nos podemos dar cuenta que mientras por números más grandes que multipliquemos a esta función, ¿qué va a pasar? Si yo lo multiplico por 7, me va a devolver una línea más empinada, ¿verdad? ¿Y qué pasa si lo multiplico por 10? Una línea aún más empinada. ¿Y qué pasa si lo multiplico por un número negativo? Por menos x, por ejemplo. Uy, me devuelve la misma función que había puesto con anterioridad. La voy a poner otra vez con otro color. A ver, déjenme ver si puedo ponerlo, porque no le sé mucho el GeoGebra. Uy, no puedo ponerlo otra vez. No, olvídenlo. Ah, no, sí. What? No, no sé qué onda, pero bueno. La función que puse ahorita, la f de x, es así, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo multiplico por un número negativo? Por menos 1 en este caso. Me devuelve como que la voltea, ¿verdad? Como que saca, a la inversa, no sé cómo decirlo. ¿Va? Entonces, si yo lo multiplico por números negativos, como que la voltea, pero también puedo observar otra cosa. No sé si lo multiplico por menos 2 para que sea un poco visual. Antes, si lo multiplicaba a la x por 2, me devolvía esta, como digamos, como si fuera una montaña o una subida, perdón, una subida. Es una subida muy empinada. Si lo multiplico por menos 2, me devuelve, ya no es una subida, esto se parece como a una bajada, ¿no? Es como una bajada también muy empinada. Entonces, cuando multiplico a mi variable por números positivos, me devuelve como una subidita, y por números negativos me devuelve como una bajadita. Ahora, me dirán, ¿aquí ven el OneNote o todavía no? No sé por qué, como que me confundo. Ya. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ok. Aquí me dirán, bueno, ya entendí qué pasa cuando yo multiplico a mi variable, pero ¿qué pasa si yo ¿qué es esta b? ¿Qué es esta b que está aquí? ¿Qué pasa si yo le sumo algún número? ¿Ustedes qué creen que pase? Uy. Voy a poner... Cambia de posición. Cambia de posición, pero si yo le sumo, por ejemplo, no Deja sé... de ser su origen el 0. Eso, justo. Deja de ser su origen el 0. ¿Por qué? Miren, a f de x le voy a sumar, no sé, 2. ¿Qué pasa si le sumo 2? Uy, por la recta ya no pega en el 0, ya pega en el 2, ¿verdad? ¿Qué pasa si le sumo 3? Ya pega en el 3. Entonces, esta B o esta letra que le estoy sumando acá me da una información muy importante. Me está diciendo en qué número va a pegar mi recta al eje de la Y, ¿no? Esto es muy importante cuando ustedes vean, bueno, estén viendo recta, ecuación de la recta y todo eso, se van a facilitar muchas cosas. Y de ahí viene esta B, o sea, esa B me da la información en qué punto mi recta va a intersectar al eje de la Y, ¿va? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función?
si me doy cuenta, si me alejo, si quieren ver, me alejo, y me fijo en el eje de las x's, aquí, en los negativos, siempre va a haber función. Se va a hacer más para abajo, más para abajo, más para abajo. Y en el eje de las y, perdón, en los positivos, ya vimos en los negativos, ahora en los positivos, sigo en el eje de las x, ¿va a haber función? Sí, ¿verdad? Siempre, por más grande que sea mi número, siempre va a haber función. Entonces, mi dominio va a ir desde menos infinito hasta más infinito, o lo que es lo mismo, todo el conjunto de los números reales. ¿Y cuál va a ser mi rango? Mi rango, si me fijo ahora en el eje de las y, si yo subo en el eje de las y, subo, siempre va a haber función, ¿verdad? Siempre, por más grande que sea mi número, por más arriba que me vaya, siempre va a haber función. Y si me voy para abajo, lo mismo, por más abajo que me vaya, siempre va a haber función. Entonces, mi rango es también desde menos infinito hasta más infinito, o lo que es lo mismo, pues todo el conjunto de los números reales. Entonces, en la función lineal, el dominio siempre va a ser todos los números reales y el rango también siempre van a ser todos los números reales. ¿Va? Ahora, una función un poquito más interesante, la función cuadrática, que es de esta forma: ax cuadrada más bx más c. ¿Va? La función cuadrática más sencilla que les puedo dar es esta: f de x igual a x cuadrada. ¿Qué va a pasar con la función f de x igual a x cuadrada? Esta la vamos a graficar aquí en el GeoGebra. F de x igual a x cuadrada. ¿Qué pasa si ahora a mi x la elevo al cuadrado? Acercarme. ¿Qué pasa si a mi x la elevo al cuadrado? Me va a devolver esto, ¿no? Esta forma se le llama parábola, que también es muy importante, lo vamos a ver en geometría analítica. Esta forma se le llama parábola. ¿Y por qué me dibuja una parábola? Porque, bueno, me pongo atención a mi función. ¿Qué pasa si a mi función le meto 1? 1 al cuadrado es 1. ¿Qué pasa si le meto 2? 2 al cuadrado es 4. ¿Qué pasa si le meto 3? 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Aquí está. ¿Y qué pasa si me voy con los negativos? ¿Qué pasa si le meto menos 1? Pues menos 1 al cuadrado es 1. ¿Qué pasa si le meto menos 2? Pues menos 2 al cuadrado es 4. ¿Qué pasa si le meto menos 3? Pues menos 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Entonces, mi parábola, mi x cuadrada, mi función x cuadrada, si yo le meto valores positivos, me devuelve valores positivos. Si yo le meto valores negativos, me devuelve valores positivos, porque así se comporta, pues cualquier número elevado a una potencia al cuadrado siempre me va a devolver valores positivos. Entonces, ok, el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? El dominio, pues me voy a fijar en el eje de las x's, y por más que yo me mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia los negativos o hacia los positivos, siempre va a haber función. Esta parábola es infinita, se expande o se abre hacia todos los números reales. Entonces, mi dominio va a ser también todos los números reales, o desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y mi rango cuál va a ser? Aquí eso es un poco más interesante, porque aquí, ¿qué pasa? De todo el eje de las y, ¿dónde tengo función y dónde no tengo función? Estamos de acuerdo que a partir de aquí arriba sí tengo función, pero aquí abajo, ¿qué pasa? Aquí abajo no tengo función, ¿verdad? No tengo, pero aquí arriba sí tengo. ¿Ok? Entonces, mi rango va a ir desde este puntito, que lo vamos a llamar, este puntito como, ¿cómo decirlo? Vértice. Sí, vamos a llamarlo como vértice. El vértice de mi parábola. Perdón. Mi rango va a ir desde el vértice de mi parábola hacia arriba.
¿no? Porque abajo ya no hay función. Entonces, si mi parábola abre hacia arriba, mi rango va a ir desde este punto K, este puntito es el vértice que va a estar dado por las coordenadas HK. ¿Por qué H y K? Porque nada más es, pues así le pusimos el nombre por el H y K, pero puede ser una coordenada XY. En este caso, ¿dónde está el vértice de esta parábola? El vértice está en el origen, en la coordenada 0,0, ¿verdad? Entonces, mi imagen siempre va a ir desde este puntito hacia arriba, porque abajo ya no tengo función. Entonces, mi imagen o mi rango va a ir desde ese punto K hasta infinito. ¿Ok? Porque K es Pero este, ¿por es qué el... ¿por qué el corchete? ¿por qué el corchete? Porque ya vieron desigualdades, ¿verdad? Con Eli. Sí, sí vieron desigualdades. El corchete es que tomo el número, o sea, Cerrado. ajá, cerrado. Sí vimos desigualdades, pero dijo que lo veríamos más adelante con corchetes. Oh, sí, sí, sí. Entonces, las desigualdades aquí les voy a poner, por ejemplo, una recta. Y aquí, no sé, el 0. Aquí el -1 y aquí el 1, Es lo del 2. circulito blanco y Ajá, relleno, sí, ¿no? es lo del circulito relleno y lo del circulito blanco. Si es paréntesis, Con... por ejemplo, del -1 al -1 al 2, pues eso es un intervalo abierto. O sea que voy a tomar desde el -1 hasta el -2, digo hasta el 2, pero no voy a tomar al -1, tampoco voy a tomar al 2. Pero si tengo corchetes, -1, 2, pues sí quiere decir que sí voy a tomar al -1 y sí voy a tomar al 2. Pero ¿qué pasa si tengo nada más corchetes del lado del -1? Quiere decir que solamente voy a tomar, uy, solamente voy a tomar al -1, pero al 2 no lo voy a agarrar. ¿Ok? Entonces aquí ese corchete me quiere decir que sí, voy a agarrar a mi coordenada K y ahí me voy a ir hasta infinito. ¿Y por qué el infinito tiene esto? Paréntesis, porque pues así es. Siempre el infinito va a estar acompañado de paréntesis porque pues el infinito no es un número, es simplemente una notación. ¿Va? Entonces mi rango va a ir desde K hasta infinito. Pero ¿qué pasa si mi parábola, en vez de abrir hacia arriba, abre hacia abajo? Vamos a ir al GeoGebra. Si le pongo menos, uy, Va de caída, ¿verdad? así, abre hacia abajo. Si lo multiplico por un número negativo a mi expresión x cuadrada, pues mi rango, mi dominio va a ser el mismo, todos los números reales, pero mi rango va a ir desde este puntito hacia abajo. Entonces va a ir desde menos infinito, desde aquí abajo, hasta llegar a este puntito, que es K. Desde menos infinito hasta acá. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a jugar un poquito con el GeoGebra, porque pues es divertido jugar con el GeoGebra. Vamos a ver mi función x cuadrada. Aquí la expresión completa es ax cuadrada más bx más c. ¿Qué pasa si yo le sumo un x? No sé, yo le voy a sumar x cuadrada, le voy a sumar pues x normal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se movió, ¿verdad? Mi parábola se mueve. Sí. Sí, se mueve. Y si en vez de x le meto 2x, se mueve también, ¿verdad? Y si en vez de 2x le meto 3x, se mueve como hacia la diagonal hacia abajo, ¿verdad? Si le meto 10x, se mueve más hacia aquí, ¿va? ¿Qué pasa? Voy a regresar aquí y le voy a sumar nada más x. ¿Qué pasa si ahora le multiplico a esta x cuadrada algún número? Le multiplico un 4. Uy, se achica, ¿verdad? Se cierra la parábola. ¿Qué pasa si le multiplico un 10? Se hace más chiquita, se hace como que más estrecha. ¿Y qué pasa si le multiplico un número fraccionario? Por ejemplo,
0.5 o un medio. Uy, se hace más grande, ¿verdad? ¿Qué pasa si le multiplico 0.25 o un 0.25 es un cuarto? Uy, se hace más grande. Entonces puedo notar que si yo a mi x cuadrada le multiplico números fraccionarios, o sea, números entre 0 y 1, mi parábola se va a hacer mucho más grande. Y si le multiplico números mayores a 1, mi parábola se va a hacer mucho más estrecha. ¿Eh? Y si le sumo un x, pues mi parábola se va a mover hacia esta dirección. Y si le resto, ¿qué pasa si le resto? Menos 3x. Uy, ahora en vez de moverse hacia acá, se movió hacia acá. Wow. ¿No? Entonces pueden jugar mucho con el GeoGebra para ver cómo se comportan las funciones. ¿Y qué pasa? Ya voy a dejarlo así como más x. Uy, no, lo borré. F de x igual a x cuadrada. No. X cuadrada más x. Ahora, ¿qué pasa si le sumo un número normal? Si le sumo un 4. Se movió para arriba ahora, ¿no? Si le sumo un 14, se movió más para arriba. Y si le sumo un menos 1, uy, se movió para abajo. Si le resto un menos 4, se movió más para abajo. Entonces, pueden ir jugando con los parámetros de la función y ver que cada parámetro, cada cosita que está acá, va a hacer que mi función o la función que, la parábola que me resulte al dibujarla, va a ser distinta. Se va a mover hacia algún lado o hacia el otro. Pero bueno, siempre el dominio va a ser todos los reales y el rango va a ser si abre hacia arriba va a ser desde este puntito hacia infinito y si abre hacia abajo va a ser desde menos infinito hasta llegar a este puntito. ¿Va? Sí. Ajá. Entonces, chicos, vamos Sí. con la función cúbica. La función cúbica, y ya vamos a ver ejercicios porque la función racional, no sé si nos dé tiempo, si no lo vemos mañana. La función cúbica. ¿Qué pasa con la función cúbica? La función cúbica más sencilla que puedo hacer es x elevado al cubo. Que me devuelve esta cosa extraña que ni siquiera tiene nombre, o por lo menos no que yo conozca. Simplemente es como una S, es como un dibujito en forma de S, ¿va? Y por la función cúbica, para suerte de ustedes, pues no es muy interesante, ¿no? Si acaso la más interesante o la que más les preguntan en los exámenes de admisión es la función cuadrada y la función lineal. Siempre, siempre, o la que más, sí, la que más le preguntan es la función cuadrada, la función lineal, la cúbica casi no, casi la ignoran. La racional también la preguntan mucho y la raíz cuadrada. Pero bueno, la función cúbica para hacer todos ustedes no tiene mucho de especial, pero vamos a jugarlo un poquito con GeoGebra. X cuadrada, digo X cúbica. ¿Qué pasa si yo a X cúbica le multiplico algo? Le multiplico un 4. Uy, como que se achica, ¿no? Como que se contrae. Le multiplico un 10. Mientras números más grandes, más pasa como con la parábola, más chiquita se hace. Y si le Pero no multiplico, pierde su forma, ¿verdad? no pierde su forma. Simplemente hace que como que sí, como que se hace más, se contrae, por así decirlo. Si le multiplico números entre 0 y 1, se hace igual con la parábola, se hace más estrecha. 0.25, por ejemplo, se hace más estrecha. Si le multiplico 0.00005, uy, se hizo demasiado estrecha. Aquí está mi función cúbica, ¿no? ¿Y qué pasa si le sumo una expresión al cuadrado? Si le sumo un x al cuadrado. Ok,
¿Qué pasará? Uy, como que le crece esta jorobita de acá, ¿verdad? Y si a este x al cuadrado lo multiplico por algo, la jorobita se hace más grande, ¿no? Si le multiplico por un número entre 0 y 1, 0.5 por ejemplo, la jorobita, aquí está, aunque no se ve, se hace muy, muy chiquita. 0.25 se hace aún más chiquita, pero ahí está. ¿Y qué pasa? Voy a dejarlo como x cuadrada. ¿Qué pasa si le sumo una x normal? Si le sumo x. Uy, ¿qué pasó? Como que se salió la jorobita y como que hizo la función como que más, no sé cómo decirlo. Eh, a ver. Como que la estilizó, ¿no? Porque la función normal era así, como que muy brusca. Doblaba muy brusco. Pero ya al sumarle la x, como que tiene líneas como curvas más suaves, ¿no? Entonces es interesante el comportamiento de la función. Y si le sumo un número normal, más 5, uy, se sube, ¿no? Sube hasta arriba. Y un número negativo, menos 5, se baja, ¿no? Entonces sí, dependiendo todos estos parámetros que nosotros le metamos a la función, nos va a devolver o va a modificar la manera en cómo se ve gráficamente esta función. Les digo, para la cúbica, para suerte de ustedes, pues no tiene mucho chiste porque el dominio de esta función, si me voy hacia la derecha, siempre va a haber función dibujada. Si me voy hacia la izquierda, siempre, aunque no se ve aquí, si yo bajo, 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 siempre va a haber función dibujada. El dominio son todos los reales. Y también la imagen, mientras más arriba me vaya, siempre va a haber función. Y mientras más abajo me vaya, siempre va a haber función. Entonces, la imagen o el rango también son todos los reales, por eso no tiene tanto chiste. Pero pues es bueno verlo, la función cúbica. De ahí vamos a pasar con ejercicios antes de ver estas últimas dos funciones que yo creo que efectivamente sí, la racional y la raíz cuadrada son de las que más preguntan. Entonces quiero poner especial énfasis en eso antes de pasar. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios de esas funciones que hemos estado viendo. Profe, ¿este tema viene para todas las áreas? Sí, viene todas las áreas. Gracias. Entonces déjenme poner los ejercicios acá. Vamos a estar repasando todas estas funciones que hemos estado viendo. Ya cuando lo calentamos, Ahí voy a poner un ejercicio, dos ejercicios, tercero, el cuarto, el 5, el cuarto no lo voy a poner, el 5, no, bueno, esos tres de mientras. Ajá, estos tres. Vamos a repasar lo que hemos estado viendo. El primer
La primera pregunta me dice, los puntos que pertenecen a la función f de x igual a 3, ¿cuáles son? Esa función f de x igual a 3 es una función constante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los puntos que pertenecen a esta función? ¿Qué quiere decir que sea una función constante? Quiere decir que no importa el valor que yo le meta, siempre me va a devolver este valor que es 3. Ok, aquí le metí un Sería 3. La ¿La cual? C. sí. La C, ¿no? Sí. A la C le metí un 1, me devolvió un 3. A la 2 le metí un 2 y me devolvió un 3 y le metí un 3 y me devolvió un 3. Siempre me devuelve el valor de 3. Entonces la respuesta correcta es el inciso C. ¿Va? Esta. ¿Cuál de estas funciones representa una función constante? ¿Cuál piensan que es? La A. La Así es, la letra A, porque pi, ¿qué es? Pi es un número. Pi vale 3.1416, ¿no? Vamos a redondearlo. Pero es un número, o sea, cualquier número que yo le meta siempre me va a devolver este número. La B, ¿qué es? Esa es una función. ¿Qué función es esta? La x más 2. A ver si se acuerdan. Lineal. Así es, esa es una función lineal, ¿no? Si lo quieren ver de esta manera, que las funciones lineales siempre su máximo exponente va a ser el 1. Luego, ¿esta función cuál es? Cuadrática. cuadrática. Así es, una función cuadrática. ¿Y esta cuál es? Esta no la hemos visto, pero pueden intuir cuál es. Si no, no se preocupen. Logaritmo. No. Esa es una Racional. función, la pueden llamar fraccionaria o racional, que pues una fracción es una razón, entonces eso es una función racional en forma de fracción. ¿Va? Este 3. ¿Cuál de las siguientes? Otra vez, no, esa no es función constante. ¿Cuál de estas siguientes funciones es una función lineal? La C. Ah, No. La 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 A, ¿no? Porque la A, Sí, el máximo exponente de esta x es 1, ¿no? Aquí, ¿esa qué es? Es una función constante, ¿no? Esa es una racional. ¿Y esta qué es? Esta es una exponencial que la vamos a ver más adelante. Pero esta es mi respuesta correcta. Esa es la función lineal. ¿Va? ¿Cuál dijo que era la última? Exponencial. Bueno. Va, chicos. Entonces déjenme ver más. Si hay más ejercicios. Uy. Ok. Antes de pasar a resolver ejercicios de funciones cuadráticas, eso lo vamos a empezar a resolver mañana porque quiero que quede algo muy claro. Pero para esos ejercicios, el dominio, les digo, no van a batallar con el dominio porque el dominio siempre van a ser todos los números reales. Lo que van a batallar o lo que siempre les van a preguntar, les va a dar una función una función cuadrática y les van a decir, oye, todavía esa función cuadrática, ¿cuál es el rango? Y van a decir, oye, ¿cómo saco el rango? O sea, ahorita me dijiste que el rango es de este punto hacia arriba o de este punto hacia abajo, pero ¿cómo obtengo ese punto? Ah,
el día de mañana vamos a empezar a resolver estos ejercicios. Ahorita vamos a resolver ejercicios de funciones racionales y cuadradas y raíz cuadrada, que son un poco más simples. Y esos de función cuadrática los vamos a dejar para mañana, que igual son simples, solamente que tienen que memorizar una fórmula, pero tengo que desglosarla un poco antes de decirles, pues memorícensela. Pero el día de mañana vamos a ver cómo quitar este puntito de acá, que también es algo que van a tener que, bueno, lo van a ocupar también cuando lleguemos a geometría analítica y empecemos a ver cónicas. Pero bueno, ese es un comentario. Vamos a empezar a ver función racional. ¿Qué es una función racional? Ahorita vimos que una función racional pues es una función en forma de fracción, ¿verdad? Pues una función racional está escrita de esta forma: f de x. Ay, perdón. Profe, Dime. y y en el examen de admisión nos van a poner a identificar así por nombre alguna de estas funciones. Probablemente les hagan alguna pregunta de este tipo: de ¿cuál de las siguientes funciones es una función lineal? ¿Cuál de las siguientes es una función constante? Esa es una opción que Y, ajá, y como ese también tipo de vendrá con lo de preguntas. la parábola y esas cosas, ¿no? ¿Cómo? Ajá, también identificar la parábola, la elipse Ah, sí, eso es y con esas. las gráficas. Pero eres analítica, ¿no? Eso es analítica. Sí, Ah, efectivamente. Eso ya lo veremos en analítica. Pero igual, o sea, a veces hay preguntas en el examen de admisión que en vez de ponerte tal cual esto, de f de x igual a no sé qué, f de x igual a no sé qué, en vez de ponerte las funciones así, te las ponen en dibujito. Ya no te ponen esta expresión, te ponen este dibujito, o ese dibujito, o ese dibujito, o ese dibujito, y te dicen, ¿cuál de las siguientes gráficas representa una función lineal? Ah, pues tú sabes que una lineal es una línea simplemente, pues, inclinada. ¿Cuál representa una función constante? Pues una constante es una línea completamente horizontal. ¿Cuál es una función cúbica? De hecho, creo que la cúbica en ese tipo de preguntas es la que más preguntan, porque pues tiene una forma muy particular, ¿no? Que es tiene como jorobitas y viene de abajo, hace una joroba y se va para arriba. Entonces, ¿cuál es una función cúbica? Pues ven un dibujito muy parecido a esto y ya, esa es una función cúbica. Puede que les pregunten ahora en base al dibujito de la función, vaya. ¿Va? Sí, profe. Entonces, función racional. Una función racional, pues es una función en forma fraccionaria, en donde el numerador es otra función y el denominador es otra función. Entonces, lo único que vamos a pedir aquí es que esta función que está abajito sea diferente, puse igual, sea diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque sabemos que no podemos dividir entre 0. Eso simplemente no está definido, no se puede, no rompe nuestra maquinita. Entonces aquí les hice este gráfico súper feo, pero vamos a pasar al GeoGebra para que vean. Vamos a dibujar una función racional muy simple. 1 sobre x, por ejemplo. Esa es una función racional que, bueno, se parece a mi humilde dibujito. Poquito. entonces en sí van a estar muy pegados los datos Ande. al origen. Van a estar muy pegados los datos que nos da X problema al origen. No te entiendo tu pregunta. O sea, ¿te refieres a esto, que la línea se está pegando al origen? Ajá. Ah, sí, eso es lo que vamos a comentar. Esa función pues tiene una forma muy peculiar, ¿no? Justo como acaba de comentar su compañero, como que de aquí arriba se pega al eje de la Y, pero por más que vamos arriba, nos vamos a dar cuenta que nunca la alcanza a tocar. Y aquí también se pega al eje de las X, pero nunca la alcanza a tocar. Y de nuevo también de este lado, aquí nunca la alcanza a tocar y tampoco aquí nunca la alcanza a tocar. ¿Por qué? Estas líneas que jamás tocan a la función se van a llamar asíntotas. Esta, pues la asíntota que está vertical, pues es una asíntota vertical. Y la que está de manera horizontal es una asíntota horizontal. Entonces la función racional más simple que les puedo poner ahorita es esta: 1 sobre x, en donde pues
nos regresamos aquí, h de x valdría 1, ¿no? Esa es una función, que en este caso le estoy poniendo una función constante. Y x es otra función, es la función g de x, en donde, pues esa sería una función lineal. Es un poquito curioso, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a pedir a esta función? Que x sea diferente de 0. Que si yo le meto a esa función el valor de 0, no me lo grafique, no exista básicamente, porque no se puede dividir entre 0. Entonces, cuando x vale 0, es decir, cuando está acá, la función no existe. Es por eso que la línea siempre, siempre, siempre se va pegando más a 0, pero jamás la toca. Siempre, siempre, siempre se van a pegar más a la asíntota, pero jamás la van a tocar. Entonces voy a poner otra función un poquito más interesante, que es f de x más 2, más 1 más 2, y f de dividido x menos 1. Esta función, ¿qué tiene de especial? Que también es como la misma función que teníamos ahorita, pero se movió un poco, ¿no? Y como que se agrandó. Aquí también hay unas ciertas líneas que jamás, que siempre, siempre se va a acercar, pero jamás la van a tocar. Aquí es un poquito difícil de ver porque ya no estamos en el origen, pero la podemos ver. ¿Cómo descubrimos cuál es esa línea que pues jamás la llega a tocar? ¿Cómo descubrimos cuál es esa asíntota? Voy a regresar al OneNote. Nuestra función es f de x igual a x más 2 dividido x menos 1. ¿Qué hago? Pues yo sé que x menos 1, el numerito que está acá, tiene que ser diferente de 0. Entonces, si resuelvo esta inecuación, esto quiere decir que x tiene que ser diferente de 1. ¿No? Porque este 1 está restando, lo paso del otro lado sumando. Entonces, x tiene que ser diferente de 1. ¿Qué me quiere decir? Que esta función no va a estar definida cuando x vale 1. Si me voy al GeoGebra y le pongo aquí x igual a 1 y me dibuja x igual a 1 y me dibuja mi línea, esta es mi asíntota vertical. X igual a 1 es mi asíntota vertical porque cuando x vale 1, la función se rompe, no existe. Entonces esta línea azul, que es mi función, se acerca, se acerca, se acerca infinitamente a la línea roja, pero jamás la toca. Entonces esta es mi asíntota vertical. ¿Va? ¿Cuál es mi asíntota horizontal? Pues es la misma, solamente que en el eje de las y igual a 1. Y aquí está, mi asíntota vertical igual. Siempre, siempre se acerca, pero jamás la toca. Y siempre, siempre se acerca, pero jamás la toca. ¿Ok? Entonces, así encontramos las asíntotas. Nos damos cuenta o nos preguntamos, si x menos 1 tiene que ser diferente de 0, ¿cuánto tiene que valer x? Simplemente resolvemos esta inecuación chiquitita y pues x tiene que ser diferente de 1. Entonces, la asíntota vertical es cuando x, bueno, lo voy a poner acá, asíntota vertical es cuando x vale 1, ¿no? Y aquí, pues ya que estamos hablando bueno, les hice el comentario de que siempre en esos ejercicios de funciones les van a preguntar por cuál es el dominio y el rango de las funciones. En este caso, ¿cuál es el dominio? Si me voy hacia la izquierda, aquí tengo función, ¿no? Tengo función. Digo, hacia la derecha, perdón, ya no sé dónde está mi derecha y mi izquierda. Si me voy hacia la derecha, siempre tengo función. Voy a quitar esa línea morada de mientras. Siempre tengo función. Si me voy hacia la izquierda, también. Siempre tengo función. Siempre tengo la línea azul. Pero ¿qué pasa justo en esta línea roja? En esta línea roja no tengo función. Es el único punto de mi dominio en donde no tengo función. ¿Ok? Entonces, el dominio, voy a ponerlo así, el dominio de esta función f de x igual a x más 2 dividido x menos 1, el dominio
serían todos los números reales, excepto esta rayita así es como menos o excepto, menos el 1. Voy a agarrar a todos los números reales, pero le voy a quitar al 1. Y ese es mi dominio. ¿Y cuál es mi rango? Con el rango pasa lo mismo, es la misma idea. Arriba siempre tengo función, ¿verdad? Y abajo también. El único punto en donde no tengo función es aquí. Entonces, mi rango también serían todos los números reales, excepto ese número, que en este caso es el 1. Entonces, cuando estemos hablando de funciones racionales, para encontrar el rango y el dominio, siempre vamos a tener que encontrar cuál es ese numerito en el cual nuestra función se rompe. Y simplemente vamos a hacer esto. Pues el dominio son todos los números, excepto ese numerito que acabamos de encontrar en el cual nuestra función se rompe. Y el rango son todos los números, excepto ese mismo numerito. ¿Va? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Tengo un problema. Que este problema está cool porque aquí a encontrar el dominio o el rango de estas funciones, me es un poco divertido. Bueno, por lo menos yo divertido porque me gustan las mates, ¿no? Pero ustedes dirán, ay, no, qué flojera. Pero van a ocupar cosas que vieron en productos notables y factorización. Entonces, voy a bajar esto. Y tengo esto, el ejercicio 2. El dominio de la función 1 sobre x cuadrada más 5x más 6, ¿cuál es? F de x igual a 1 dividido x cuadrada más 5x más 6. ¿Esto cuál es? ¿Qué tengo que pedirle a mi función racional? Que este numerito de abajo, x cuadrada más 5x más 6, sea diferente de 0, ¿no? ¿Y cómo resuelvo esto? Ustedes ya vieron productos notables y factorización. Esto lo puedo factorizar, ¿no? Voy a poner aquí dos paréntesis. Aquí la x y aquí la x, ¿no? Porque estoy hablando de algo al cuadrado más otra cosa al exponente 1 más otra cosa sin exponente o sin variable. Pongo mis dos paréntesis y factorizo, ¿no? Ocupo dos números que sumados den 5 y multiplicados den 6. 3 y 2. 3 y 2, ¿no? 3 por 2 da 6 y 3 más 2 da 5. Entonces, x más 3 multiplicado por x más 2 tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tengo que evitar tanto que esto sea 0 como que esto sea 0. Entonces, x más 3 tiene que ser diferente de 0 y x más 2 tiene que ser diferente de 0. Entonces, x ¿Se le tiene que ser... cambiarían los signos? Ajá, x tiene que ser diferente de menos 2 y de menos 3. ¿Ok? Entonces, estas son las asíntotas de mi función y me dirán, oye, entonces ¿puede haber más de una asíntota? Sí, vamos a verlo acá. El GeoGebra, 1 dividido x cuadrada más 5x más 6 es esta función que está acá, que dirán, se ve muy raro, ¿no? Pues sí, efectivamente es muy raro porque viene de aquí abajo, luego viene de aquí, luego viene de aquí. Pero ya encontramos las asíntotas. Las asíntotas son x igual ¿a cuánto? A menos 3 y x igual a menos 2. Las dibujamos y esas son las asíntotas. Son las líneas en las que mi función se acerca, pero jamás la toca. Se acerca, pero jamás la toca. Eso pasa tanto abajo como arriba. Se acercan, pero jamás la tocan y también se acercan, pero jamás la tocan.
¿va? Entonces, esas son mis asíntotas. Y me preguntan, ¿cuál es el dominio? Pues, ¿cuál es el dominio? Pues me doy cuenta de que a la izquierda tengo función, a la derecha tengo función. Como estoy hablando del dominio, me estoy fijando tanto en el eje de las X, o sea, en la izquierda y en la derecha. Los únicos puntos en donde no tengo funciones en -3 y en -2, ¿verdad? Porque son asíntotas. Entonces, el dominio de mi función sería el conjunto de todos los números reales menos el unitario de 3 o el número 3 y el número 2. Lo pueden escribir de esta manera o lo pueden escribir de esta otra manera, que es como viene acá, que es el conjunto, corchetitos, de todos los números pertenecientes. Esto me quiere decir pertenecientes. Quizás en su vida han visto esta notación, pero pues hay que usarla. Todos los números pertenecientes a los números reales, excepto cuando X, bueno, eso no es excepto, eso es tal que, ay, ya me estoy confundiendo un poquito con las notaciones. Bueno, no me estoy confundiendo yo, los estoy confundiendo a ustedes. Pero déjenme lo escribo y se los leo. Son todos los X pertenecientes a los números reales, tal que X es diferente de -3 y es diferente de -2. ¿Ok? Esto me quiere decir esta notación. Es un poquito confuso porque esta línea así inclinada significa tal que, y esta línea así inclinada significa menos o excepto, ¿no? Pero eso significa tal que. O sea, todos los números reales, excepto cuando X es, perdón, me estoy confundiendo otra vez. Todos los números reales, tal que X es diferente de -3 y es diferente de -2. ¿Va? Mm, Entonces simplemente Sí, tienen que encontrar las asíntotas, tienen que resolver lo que les pide acá, que esto sea diferente de 0. ¿Va? Y déjenme ver. Ay, ¿en qué te confundiste? Profe, ¿y siempre nos podrán preguntar sobre f de x a 1 o ahí puede cambiar el número? Ese numerito que está acá. Ándele ese. Ajá, este puede ser cualquier otra expresión. Aquí en el ejemplo es 1, ¿no? Pero ahorita, mañana, bueno, ahorita no porque ya es tarde. Mañana les voy a traer más ejemplos de funciones racionales. Puede que aquí en vez de 1 les tengan otra expresión más grande. Así que sí, Yo tengo una duda. ¿Qué significa esa letra que parece E? esta que es aquí. No es una E, es un, como, no sé, es como sí es como una E, pero volteada, pero no es una E, significa perteneciente o pertenece. Eso significa que esto pertenece a este conjunto, el conjunto de los números reales. ¿Sí? Ok, gracias. Va. Uy, si no captaron muy bien, pues pueden ver la grabación de la clase. Ahorita ya es un poquito tarde. Pero por eso les digo que me pregunten, que me detengan si soy un poquito, o si en el momento en que no entiendan algo. Por mí no hay problema. Pero pues les voy a subir la grabación ahorita de la clase, así que no se preocupen si no pusieron atención en alguna parte, la pueden repetir, lo pueden poner en velocidad por 2 si ustedes gustan.